Buenas noches, soy la pastora Luisa Mendoza y les traigo una lección. Se titula Cumpliendo promesas y está basada en 2 Samuel capítulo 9 versos 1 al 13. En la última clase vimos la importancia de escoger la reconciliación en vez de la venganza. Hoy vamos a considerar la importancia de cumplir con las promesas. Para empezar, me gustaría mencionar que en Mateo 22, los versos 36 al 40, nuestro Señor Jesucristo resumió los mandamientos, resumió toda la Biblia en 7 palabras. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Amén. Quisiera hacerles algunas preguntas. ¿Cómo demostramos nuestro amor a Dios? ¿Cómo demuestras tú tu amor hacia Dios? Hay muchas maneras en que cada persona puede decir cómo demuestran su amor a Dios, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Para mí, lo primero es decirle a Dios con mis palabras y desde lo más profundo de mi corazón: Papito, mi Dios, te amo, Señor. Te amo, Jesucristo. Y lo digo con toda mi sinceridad. También otra manera en que podemos demostrar nuestro amor a Dios es obedeciendo su santa palabra, siendo hijos obedientes a nuestro Padre Celestial. También debemos comunicarnos con Él como uno se comunicaría con su papá terrenal. Al papá se le cuentan las cosas, mis problemas, mis inquietudes, mis alegrías, se le hace preguntas iguales con nuestro Padre Celestial. Debemos comunicarnos con Él a través de la oración. Y también conociéndolo mejor. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Lea su Biblia. Esa es la mejor manera de conocer lo que Dios ha hecho y quién verdaderamente es Dios. Pero sobre todo, conozca a Jesucristo. Él es la revelación de Dios. También otra manera que podemos demostrar nuestro amor a nuestro Dios es trayendo las ofrendas, trayendo nuestros diezmos a la iglesia, yendo a la iglesia. Mi siguiente pregunta: ¿cómo demostramos nuestro amor a otras personas? Creo que esto es un poco más fácil porque creo que nosotros podemos observar cuando tenemos la oportunidad de demostrar nuestro amor. Algunas de las cosas que podemos hacer es cuidando a las personas que nosotros decimos que amamos, apoyándolos, perdonándoles cuando ellos nos ofenden, pasando tiempo con ellos, también proveyendo para sus necesidades y también siéndoles fieles, siendo leales con las personas que amamos. También podemos demostrarles nuestro amor llevándoles a la iglesia y siendo un ejemplo para ellos, un buen ejemplo de lo que es un cristiano verdadero. Amén. Otra pregunta: ¿qué te parece que es más fácil, amar a Dios o amar a otras personas? Bueno, creo que depende de cada persona. Cuando le pregunté esto a una persona, me dijo: no sé si hay alguna diferencia, porque para esta persona amar a Dios es tan importante como amar a otras personas. Claro que la prioridad siempre se la damos a amar a nuestro Dios. Pero para mí, tal vez por mis circunstancias, la manera en que yo he crecido, me criaron, sí me resulta muy fácil amar a Dios, porque yo sí reconozco todo lo que Él ha hecho por mí. Y hay algunas personas que son tal vez un poco conflictivas, difíciles de amar, como decimos. Sin embargo, sí, les amamos, tratamos de demostrarles nuestro amor. De ninguna manera las cosas que
una persona haga quiera decir que no podemos expresarle nuestro amor. ¿Se puede amar a Dios sin amar a otras personas? Creo que esto es una negación de lo que Jesucristo dijo, amar a Dios y amar al prójimo. Cuando yo estaba en una universidad, uno de mis maestros hizo esta pregunta de que podemos odiar a otras personas y aún amar a Dios. Lo que a mí me dejó bastante choqueada, porque nosotros sabemos que servimos a un Dios de amor, que Él también espera que nosotros demostremos su amor a todos, aún a nuestros enemigos, como lo vimos la lección pasada con David, cómo demostró su amor. Amén. Pastora, quería decir que tal vez en nuestras fuerzas o con nuestro propio amor, tal vez no se pueda llegar a amar a todas las personas, pero sabemos que Dios está ahí para darnos de su amor. Si tenemos una buena relación con Dios, vamos a poder amar a otros, a mi prójimo. ¿A quién es mi prójimo? Toda persona que no soy yo es mi prójimo. Amén. Entonces Él nos ayuda, quiero decir eso, que Él nos ayuda. Amén. Amén. Muchas gracias. Qué hermoso comentario. Yo tengo varias escrituras para ustedes. La primera está en Juan capítulo 13, verso 35. Y es Jesucristo hablando a sus discípulos. De este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Primera Juan capítulo 2, verso 9. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en tinieblas. Primera Juan 3, 17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Primera Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Primera Juan 4:20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Amén. Como dije la semana anterior, aprendimos el amor de David hacia los enemigos. Hoy vamos a ver el amor de David hacia Dios y otras personas, cuando cumplió su promesa y demostró la bondad de Dios hacia una persona totalmente distinta que él. Para ayudarnos a entender esta lección, David quiere decir amado. Y David, en esta historia que vamos a leer hoy, es una figura de Dios. Al demostrar la bondad de Dios hacia una persona en circunstancias desafortunadas. Quiero leerles un comentario de la persona que escribió la lección que estoy leyendo. El amor de David hacia la familia de Saúl empezó con su amistad con el hijo de Saúl que se llamaba Jonatán. Cuando Saúl tomó a David como su siervo, David se convirtió en amigo cercano de los hijos de Saúl, y para Saúl, David era como un hijo más. La amistad entre David y Jonatán, el hijo mayor de Saúl, fue muy profunda. Formaron lazos de respeto y admiración mutua. Con estas palabras vamos a considerar el pacto que hizo Jonatán con David. Y voy a leerles 1 Samuel capítulo 20, los versos 14 al 17.
Las palabras que estoy leyendo son de Jonatán, que está hablando a David. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Entonces vamos a ver ahora cómo David cumplió esta promesa o este pacto que hizo con Jonatán. Para el momento que acontecieron los eventos que vamos a leer en un momento, Saúl había muerto en mano de los filisteos y ellos siguieron su costumbre pagana, que era de matar a todos los posibles herederos al trono del rey que habían vencido, en este caso del rey Saúl, que era el rey de Israel. En 2 Samuel capítulo 9, voy a empezar con los versos 1 al 5. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera demostrar la bondad de Dios en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda demostrar bondad en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo, que está discapacitado de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está?, preguntó David. En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Quisiera hacer algunas preguntas a modo de estudiar esta lección. ¿Por qué David estaba buscando a los descendientes de Saúl? Como lo hemos leído en un par de versículos en este corto pasaje, David quería demostrar la bondad de Dios hacia los descendientes de Saúl. También David quería cumplir con la promesa que le había hecho a su amigo Jonatán. Y la semana anterior vimos que el rey Saúl también le pidió que prometiera que no se iba a vengar con su familia. Recordemos que Jonatán también había muerto junto con su padre Saúl en manos de los filisteos, porque perdieron la batalla. Una pregunta que quisiera hacerles. Vemos que David cumplió con su promesa. ¿Y tú? ¿Eres una persona confiable? ¿Eres una persona que mantiene tus promesas? ¿O tienes una tendencia a hacer compromisos sin cumplir? David enfatizó que quería demostrar la bondad de Dios a algún sobreviviente de la familia de Saúl. Pero ¿era nada más por cumplir con esa responsabilidad de esa promesa? Yo creo que también tenía mucho que ver con el amor que sentía hacia su gran amigo Jonatán. También lo hizo por amor a Dios, porque David sabía que los descendientes de Saúl y por ende los descendientes de Jonatán necesitaban esa demostración de la bondad de Dios. Por experiencia propia, yo puedo entender que David entendía bien
lo que es la bondad de Dios. Como David, yo también soy la última entre 5 hijos. David era el último de 8 hijos. Y David era un pastorcito de ovejas. Su padre ni siquiera lo contó entre sus hijos y sus hermanos mayores lo menospreciaron. Cuando Dios utilizó al profeta Samuel para que David sea ungido como el nuevo rey, también David entendió que él es importante para Dios, que su nación lo necesitaba. David sintió verdaderamente lo que es la bondad de Dios al ser elevado de ser nada más un pastorcito de ovejas a ser el rey de la nación de Israel. Vamos a leer 2 Samuel capítulo 9, los versos 6 al 8. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido demostrarte la bondad de Dios. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? La Biblia nos cuenta en 2 Samuel 4:4 que cuando Mefiboset tenía 5 años de edad, su nodriza o su niñera se enteró que Saúl y Jonatán habían muerto en esa batalla y era seguro que venían también por el niño Mefiboset. Entonces la niñera levantó a Mefiboset y al huir tan rápidamente se cayó y el niño quedó discapacitado de sus 2 piernas. Mefiboset es un nombre con un significado muy apropiado para lo que es esta lección. Mefiboset significa el fin de la vergüenza. Recordemos que las escrituras nos dicen que él estaba escondido en la casa de Maquir, en Lodebar. Lodebar quiere decir sin pastos, sin grama. Y entendemos que geográficamente hablando era un lugar remoto, era un lugar árido, alejado, desolado, y sí, muy apropiado para que Mefiboset se sintiera seguro en ese escondite. La escritura también nos ayuda a entender que Mefiboset ha debido tener temor porque David lo había hecho llamar a su presencia, especialmente porque él era el único heredero que quedaba del rey Saúl y que si tuviera la oportunidad, sí, hubiese tomado el trono de Israel. Y Mefiboset seguramente se estaba preguntando si David lo había hecho llevar a Jerusalén para acabar con su vida. Es por eso que las primeras palabras que David le dice a este joven es, no temas. ¿Y cuánto ha debido calmar el corazón de Mefiboset? Amén. David tenía la intención de mantener esta promesa a Jonatán. Y es por eso que le devolvió a Mefiboset todo lo que le pertenecía por derecho de parte de su abuelito Saúl. En el verso 7, David le da a Mefiboset algo más. Es el privilegio de sentarse a la mesa del rey. ¿Qué quiere decir sentarse a la mesa del rey? Es un privilegio muy especial que solamente
el rey puede otorgar. Nadie más de la familia del rey puede decir, ven, siéntate a mi mesa. Solo el rey puede aprobar que una persona se siente a su mesa. Y el permitir que Mefiboset sea aceptado como parte de la familia de David, y dice la palabra del Señor, de hoy en adelante, en otras palabras, para siempre. Mientras estés vivo, vas a estar en mi mesa. Y qué grande privilegio que le está dando, aceptándolo como un miembro más de su familia, demostrándole toda la confianza que tenía en él. Y debemos recordar también que, según la palabra de Dios, David recibió este privilegio de parte del rey Saúl. Y así es como David quiere demostrar la bondad de Dios a Mefiboset. Mefiboset se describe a sí mismo no solo como un perro, pero como un perro muerto. ¿De qué sirve un perro muerto? ¿Qué valor tiene un perro muerto? En muchas culturas ni siquiera se entierra un perro muerto. Eso nos da a entender que Mefiboset ha debido sentirse tan afligido por la situación en la que estaba, estar huyendo para no morir, y ahora lo han encontrado y tiene que presentarse frente al rey. Pero David, él no lo ve a Mefiboset como a una amenaza, sino que lo levanta a un lugar de honor. Mefiboset podía haber seguido huyendo, escondiéndose, podía haber seguido viviendo el resto de su vida pensando que David todavía lo está persiguiendo para eliminarlo. Y qué difícil hubiese sido para Mefiboset seguir huyendo siendo que es una persona discapacitada. Pero Dios en un día cambió todo esto para Mefiboset, solo porque un hombre de Dios como David tenía el deseo sincero de demostrarle la bondad de Jehová. Bendito sea el Señor. Amén. Este trato de David hacia Mefiboset también nos ilustra el verdadero significado de la gracia de Dios, del favor que nosotros no nos merecemos de parte de Dios. Sin embargo, lo recibimos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Nosotros no nos merecemos nada de Dios a causa del pecado en nuestras vidas. Y lo único que en realidad nos merecemos es el castigo a causa del pecado. Pero Dios nos ofrece su bondad. Dios nos ofrece misericordia, nos ofrece perdón, nos ofrece una relación personal con Él a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y a través de Jesucristo nos extiende también a nosotros la invitación de sentarnos a su mesa, pero no como invitados especiales, sino como hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una situación de privilegio y de confianza total. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, al despedirse de sus discípulos durante la última cena, les habló en Mateo 26-29 y levantando la copa les dijo: no voy a volver a probar el fruto de la vid hasta que estemos allá en el reino de mi Padre. Esa es la invitación que nosotros tenemos, de que estaremos en el reino de nuestro Padre Celestial, sentados a la mesa con nuestro Señor Jesucristo, disfrutando del fruto de la vid en la mesa del Señor. También, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, los que
tienen fe en Jesucristo, los que han hecho que Jesucristo nazca en sus corazones por fe, tienen también el privilegio de sentarse en las bodas del Cordero, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Tenemos la esperanza de que estaremos para siempre con el Señor, como nos dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Vamos a leer la última sección de este estudio. Segunda Samuel, capítulo 9, versos 9 al 13. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que perteneció a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Discapacitado de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Bendito sea el Señor. Una pregunta. ¿Por qué le asignaron sirvientes a Mefiboset si él iba a sentarse a comer a la mesa del rey todos los días? Debemos entender que cuando Saúl y sus hijos murieron en manos de los filisteos, quedaron sus viudas y quedaron niños huérfanos sin sustento. Al extender David el servicio de Siba y de sus hijos y de sus sirvientes para Mefiboset, en realidad estaba proveyendo alimento y apoyo para el resto de la familia de Mefiboset, específicamente las viudas y los huérfanos de las familias de Saúl y de sus hijos. Esa es la misericordia de Dios, que utilizó una persona como David para alcanzar al resto de la familia de Mefiboset, no solo a este joven. 2 veces en este relato dice que Mefiboset era discapacitado de ambas piernas. Algunas personas se preguntan si es por eso que David tuvo compasión de este joven, pero yo me atrevo a decir que aunque sí, Mefiboset era una persona discapacitada, pero David no es solamente que tuvo compasión, sino que él tenía un compromiso firme de cumplir su promesa que le hizo a Jonatán al hacer ese pacto con Jonatán, y también la promesa que le hizo al rey Saúl de que él no iba a hacer daño a su familia. Y aunque sí, una persona con discapacidad era algo muy excepcional en aquellos tiempos, es interesante que Samuel lo repitiera 2 veces al relatar estos eventos. ¿Cómo se conecta este relato de la vida de David con mi vida? ¿Cómo se conecta con tu vida hoy? La Biblia nos dice que nosotros debemos cumplir nuestras promesas a Dios y también debemos cumplir nuestras promesas que hacemos con otras personas. Hay solamente un ejemplo que les voy a leer porque hay varios. Salmo 66, los versos 13 al 15 dice: me presentaré en tu templo con sacrificios y cumpliré los votos o las promesas que te hice.
las promesas de mis labios y mi boca que pronuncié en medio de mi angustia. Te ofreceré sacrificios de animales engordados, junto con el humo de ofrendas de carneros, te ofreceré toros y machos cabríos. Una pregunta importante para ti. ¿Alguna vez has hecho una promesa a Dios o has hecho un voto cuando estabas en problemas? Si es así, ¿lo has cumplido? Yo sí puedo decir que en momentos de muchas dificultades, de peligros, si se puede decir, yo decía, ay Dios mío, por favor, si me libras de esta, yo voy a hacer esto y lo otro, y a veces era una lista larga, o a veces era una cosa grande que le decía yo, Señor, yo voy a hacer esto. Y en lo posible he tratado de cumplir mis promesas, cumplir mis votos que le he hecho a Dios, porque sí, Dios me ha librado de todo. Y para las personas jóvenes, hay veces que hacemos promesas muy grandes. Háblelo con su papá, háblelo con su pastor. Para las damas que sean casadas, háblelo con su esposo, porque a veces hacemos promesas muy apresuradas y puede que no las podamos cumplir. Entonces es bueno hablarlo con alguien más y especialmente delante del Señor, que Él le guíe. Amén. Amén. Algo para considerar en silencio. ¿Hay alguna promesa y todavía no has cumplido? ¿Piensas cumplir con esa promesa que has hecho a esa persona? ¿Qué importancia tiene que los cristianos seamos personas de buen carácter, de integridad y honestidad, especialmente cuando se trata de cumplir promesas? Sí, es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vivimos ante muchos testigos. Hay personas que nos están observando en lo que decimos y en lo que hacemos. Si hacemos una promesa, debemos de cumplirla como parte de nuestro testimonio de ser cristianos. David entendió la bondad de Dios y suplió para todas las necesidades del joven Mefiboset y su familia, tanto en ese momento y en el futuro. De esta misma manera, Dios nos ofrece su bondad, Dios nos llena de su gracia, Dios nos perdona nuestros pecados, Dios nos adopta dentro de su familia y nos permite entrar a su reino. Y mucho más todavía, nos da la vida eterna cuando ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El gran mandamiento que Jesús resumió, ama a Dios, ama al prójimo, en referencia a estas palabras que acabo de decir. ¿Cuál es la motivación de tu vida? ¿Es amar a Dios y amar al prójimo la motivación de tu vida? Las personas que te conocen saben que esa es tu motivación, amar a Dios y amar al prójimo. Para concluir con esta lección, quisiera hablarles brevemente acerca de Siba. El significado del nombre Siba es un poco difícil. Siba quiere decir alianza de conveniencia. Les voy a contar lo que pasó después de este pasaje de la Biblia. Uno de los hijos del rey David, que se llamaba Absalón, quiso quedarse con el trono de Israel. Entonces David tuvo que huir de Jerusalén con su familia y con todas las personas que habían expresado su lealtad hacia él. Entonces al huir se encontró con Siba, que lo había recibido con alimentos, con animales, para que las mujeres, los niños
monten en los animales. Y el rey David le preguntó, ¿dónde está Mefiboset? Y él le dijo, bueno, parece que se quedó en Jerusalén porque piensa que tiene la oportunidad de ser el rey de Israel. Entonces David le dijo, bueno, entonces todo lo que era de Mefiboset ahora es tuyo. Y más adelante se encontró con Maquir, que también lo recibió con alimentos y con mucha atención, y también obviamente tuvo que huir con él. Tiempo más tarde, Absalón murió y David pudo volver a Jerusalén, a su trono, y al volver a Jerusalén se encontró con Mefiboset y vio que no se había bañado, no se había ni afeitado, no se había cambiado la ropa, y le dijo, Mefiboset, ¿por qué no huiste conmigo? Entonces Mefiboset le dijo, el animal para que me cargara no estaba listo. Siba me traicionó y ahora está hablando todas estas mentiras a usted, su majestad, y no tuve cómo huir, pero para demostrarle que yo lo estaba esperando, no me he bañado, no me he cambiado, no me he ni afeitado. David no sabía cómo tomar toda esta situación y tal vez por la compasión que tenía de Siba, que tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le dijo, bueno, todo lo que era de Mefiboset lo vamos a dividir, mitad para Siba y mitad para Mefiboset. Y Mefiboset le dijo que Siba se quede con todo, pero para mí lo que cuenta es que usted ha vuelto y está bien y va a volver a sentarse en su trono. No sabemos si realmente se dividió en la mitad o no, pero el nombre de Siba nos da a entender una alianza por conveniencia, porque a veces hay personas que pueden estar aliadas a uno y cuando es conveniente van y se hacen una alianza con la persona que está opuesta a esta persona. También, desafortunadamente, una alianza de conveniencia quiere decir que puede que haya una persona que te está ayudando, que te está colaborando y apoyando, pero solamente porque hay algo de provecho que puede sacar de esa situación. La verdad es que no debemos de ser como Siba. Esta lección que hemos estudiado hoy nos enseña que debemos de ser como David, que sin ningún interés y con todo su amor demostró la bondad de Dios a un muchacho que estaba en una situación miserable y le cambió la vida de un día para el otro en una situación de honor, de privilegio y de confianza. Amén, amén, amén. Dios los bendiga grandemente. Buenas noches. Soy la pastora Luisa. Los amo.